Hola y bienvenidos a Euronews. Hoy les presentamos las noticias más destacadas de este martes 2 de abril. Estos son los titulares. Theresa May pedirá una prórroga para aplicar el Brexit e insta a la oposición a trabajar con ella para evitar un no acuerdo. En Argelia, la agencia estatal de noticias informa de la dimisión de Bouteflika horas después de que el ejército pidiese su salida inmediata del poder. Visita histórica de Alexis Tsipras a Macedonia del Norte tras décadas de enemistad con Grecia. Batalla legal por el tesoro del galeón español San José. Un tribunal colombiano ordena su embargo en respuesta a una empresa cazatesoros estadounidense que reclama la mitad de la carga. Theresa May anuncia que solicitará una nueva prórroga para el Brexit para tratar de acordar con la oposición una vía de salida de la Unión Europea que cuente con un respaldo mayoritario. Quiere más tiempo y pide unidad y trabajo en común. Theresa May aboga por pedir a Bruselas que prolongue, sin que se demore demasiado, el plazo establecido para que se consume la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El bloque comunitario había fijado el próximo viernes 12 de abril como día en el que se aplicaría el Brexit si antes las partes implicadas no alcanzaban un pacto. Necesitaremos una nueva extensión del artículo 50, una que sea lo más breve posible y que termine cuando aprobemos un acuerdo. Y tenemos que tener claro para qué es esa extensión, para asegurarnos de que nos vayamos de forma oportuna y ordenada. La primera ministra del Reino Unido aspira a respetar la decisión de los ciudadanos que votaron a favor del Brexit, al tiempo que invita a la oposición a trabajar codo con codo para tratar de dar con la solución al problema que plantea su acuerdo. Este martes he tomado medidas para tratar de desbloquear la situación y salir del atolladero. Me ofrezco a sentarme con el líder de la oposición y a tratar de acordar un plan que ambos cumpliremos, para asegurarnos de que el Reino Unido abandona la Unión Europea y que lo hace con un acuerdo. Entre tanto, Donald Tusk insta a ser pacientes tras las palabras de la mandataria británica. En un tuit, el presidente del Consejo Europeo señala: incluso si después de hoy, en referencia a este martes, no sabemos cuál será el resultado final, seamos pacientes. En caso de que al final se llegara a un acuerdo con Bruselas, la UE estableció el próximo miércoles 22 de mayo como fecha definitiva para que se aplique el Brexit. El anuncio de May no ha cambiado la visión de la Unión Europea, que sigue alertando del riesgo de un Brexit duro. Tras el rechazo por parte del Parlamento británico de 4 alternativas para un Brexit con acuerdo, las reacciones de la Unión Europea no se han hecho esperar. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, destacó el espíritu de unidad en el bloque comunitario durante el proceso de salida del Reino Unido. Estoy contento de que los 27 Estados miembros se muestren unidos y deseo que sigan así hasta el final. Como ya dije el otro día, si comparamos el Parlamento británico con una esfinge egipcia, la esfinge me parece un libro abierto en comparación con el Parlamento. Por su parte, Michel Barnier, jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, advierte a Londres de que la opción de una salida sin acuerdo está cobrando cada vez más fuerza. O aprobáis este acuerdo para salir de una manera ordenada, y este es el único posible ya que lo hemos hecho con una base objetiva y jurídica, o bien no tenéis ni queréis ningún acuerdo y decidís salir sin pacto. En ese caso el Reino Unido será el único responsable. Barnier también recordó el peligro de los políticos más euroescépticos como Nigel Farage. Esa gente quiere destruir la Unión Europea desde dentro y otros lo quieren hacer desde fuera. Por eso pienso que tenemos que cuidar de la UE, aunque también tenemos que reformarla.
En caso de que no se apruebe ningún acuerdo en los próximos días, se consumará un Brexit duro el 12 de abril. Otro escenario posible sería una prórroga larga para la que Bruselas exige, sin embargo, garantías sólidas, como podría ser la celebración de un nuevo referéndum. En Argelia, noticia de última hora. La agencia estatal de noticias anunció la dimisión de Buteflika, horas después de que el ejército pidiese su salida inmediata. ¿Cuál es la situación actual en los círculos más cercanos al poder? Nuestra compañera Yaiza Martín ha entrevistado al analista Rafael Bustos. La reciente detención del líder de la patronal argelina y hombre cercano a Buteflika cuando intentaba huir del país pone en relevancia la desconfianza dentro de las más altas esferas del régimen de la nación norteafricana, que ve caer a sus principales figuras día a día. Euronews habló con Rafael Bustos del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán sobre la fragmentación del círculo más cercano del presidente Buteflika. La salida de empresarios, gente muy cercana a Buteflika que están intentando salir llevándose muchas divisas, ¿no? Dan por sentado que es el final del butefliquismo y pues que deban sus fortunas y su poder a Buteflika. No solo ellos, también miembros del gobierno que fueron llamados para pilotar la transición también parece que están fuera del país. Tradicionalmente, otros sectores como el principal sindicato de Argelia o antiguos combatientes apoyaban al presidente, pero en las últimas semanas la presidencia ha ido perdiendo aliados. En este contexto, el ejército es el único que de manera silenciosa va ganando posiciones. Como el círculo del presidente es cada vez más pequeño, lo que destaca es el grupo de los militares, ¿no? Cada vez más poderoso y más protagonista, ¿no? Porque es el único que puede ahora mismo dar una imagen de fortaleza, ¿no? Sin embargo, según Rafael Bustos, el ejército argelino prefiere mantenerse al margen y por el momento defiende un gobierno civil con el fin de no ponerse en contra del pueblo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pide a Italia mayores esfuerzos para impulsar la economía tras reunirse en Roma con el primer ministro Giuseppe Conte. Italia entró en recesión técnica a finales de 2018. Juncker viaja a Roma para alertar del retroceso de la economía italiana, un hecho que afecta al conjunto de la zona euro. El PIB italiano desciende un 0,2% frente al 1% acordado el pasado diciembre. Mientras Juncker pide más esfuerzos y recuerda lo que la Comisión ha hecho por el país, el primer ministro italiano Conte demanda la colaboración de los países miembros con mejor actividad fiscal. Si je résumais en un mot toutes les politiques qu'ensemble avec le gouvernement italien. Si resumo todas las políticas europeas que han ayudado al gobierno italiano desde 2014, explica Juncker, el presupuesto final es de 130.000 millones. 130 milliards d'euros depuis 2014. Así que entre Italia y la Comisión Europea hay un gran amor. Ustedes, los periodistas, tienen que decírselo a los ministros italianos. Otro de los temas del encuentro ha sido la controvertida construcción del tren de alta velocidad entre Turín y Lyon, para el que la Unión Europea ha proporcionado fondos, pero que Italia continúa paralizando. Han inmortalizado su encuentro histórico haciéndose un selfie. Alexis Tsipras y Zoran Zaev, líderes de Grecia y Macedonia del Norte, han roto el hielo que marcó sus relaciones bilaterales durante décadas. La buena sintonía y el buen humor han acompañado la histórica visita de Alexis Tsipras a Skopje. Era la primera vez en más de 25 años que un primer ministro griego viajaba de forma oficial a la capital de Macedonia del Norte. Después de casi 3 décadas de enemistad, el pacto suscrito en junio del año pasado para el cambio de nombre de la exrepública yugoslava puso fin al conflicto. Incluso aquellos que tenían reservas y que eran contrarios al acuerdo, intentaremos juntos animarlos, convencerlos de que sean los defensores del acuerdo, porque este acuerdo es por la amistad y la cooperación estratégica entre nuestros dos países. Y los ciudadanos griegos deben saber que por nuestra parte aplicaremos plenamente el acuerdo. Invertimos en el futuro, hacemos historia, no estamos atrapados en ella. Y doy por sentado que este histórico acuerdo está muy arraigado
lo que en mi opinión cualquiera puede ver, incluso aquellos que recientemente lo criticaban. A pesar de la oposición en las calles, ambos líderes quieren recuperar el tiempo perdido y han firmado acuerdos en multitud de sectores. El objetivo para ambos gobiernos es empezar a implementar el acuerdo de Prespa más allá de la cuestión del nombre, de modo que los acuerdos firmados este martes sirvan de punto de partida para establecer asociaciones que mejoren la vida de las personas a ambos lados de la frontera. España se mantiene como el segundo país de la Unión Europea con peores cifras de desempleo, pero no todo son malas noticias. En España, una de cal y una de arena en los datos de empleo del mes de marzo. El paro ha bajado, pero en la que es la menor reducción en un tercer mes del año desde 2014. En ello ha influido el hecho de que la Semana Santa es este año en abril. Hay casi 34.000 personas menos de desempleados que el mes anterior, cifra muy inferior a la de hace un año. El número de parados sigue superando los 3.200.000 personas. El dato positivo es el aumento de afiliados a la Seguridad Social, un 2,93% respecto a marzo del año pasado. El número de cotizantes vuelve a los niveles previos a la crisis económica, superando los 19 millones. Además, se ha batido un récord, el de la afiliación de mujeres a la Seguridad Social, con más de 8.800.000 cotizantes. La ONU comienza las vacunaciones contra el cólera en la ciudad mozambiqueña de Beira, arrasada por el ciclón Idai, cuando se ha producido la primera víctima mortal por esta enfermedad. El ciclón Idai, que arrasó Mozambique en marzo, dejó casi 600 muertos y cerca de 1 millón de afectados que ahora se enfrentan a una epidemia de cólera. En el centro del país se han detectado más de 1.000 casos. Una de las personas contaminadas ha fallecido. Para evitar los contagios se han enviado grandes cantidades de agua potable y purificadoras de agua a la zona. La asistencia médica de Mozambique ha conseguido dar tratamiento al 90% de los casos de cólera, aunque para reducir los riesgos del brote, la Organización Mundial de la Salud ha enviado casi 1 millón de vacunas. Idai, que tocó tierra en la ciudad mozambiqueña de Beira el pasado 15 de marzo, destrozó miles de viviendas, escuelas y centros médicos y también afectó a los vecinos Malawi y Zimbabue, donde murieron más de 200 personas. El Programa Mundial de Alimentos publica su informe anual. Según la Agencia de las Naciones Unidas, 113 millones de personas padecieron hambre aguda el año pasado. Las causas de la hambruna son los conflictos, el clima y la crisis económica. Tras el paso del ciclón Idai, el Programa Mundial de Alimentos se prepara para socorrer a más de 1 millón de personas. Mozambique es una de las emergencias que atiende esta Agencia de Naciones Unidas, según la cual el año pasado 113 millones de personas padecieron hambre aguda. La agencia acaba de publicar un informe donde señala las principales causas de la hambruna en el mundo. En primer lugar, los conflictos, que afectan a 74 millones de personas, seguido por el clima y la crisis económica. Yemen, devastado por la guerra, encabeza la lista de los 53 países que requieren asistencia alimentaria. Y según la agencia, la población más necesitada se concentra en 5 países de África. Afganistán y Siria se sitúan a poca distancia, lo que convierte a Asia Occidental y Oriente Medio en las siguientes regiones más afectadas. En la última década, los gastos de asistencia humanitaria han aumentado más del 120% y la lucha contra la inseguridad alimentaria debe considerarse como un factor clave para la gestión de los flujos migratorios. Un tribunal colombiano ordena el embargo del tesoro del galeón español San José, hundido en el siglo XVIII. El fallo responde a la apelación formulada por una empresa estadounidense que reclama la mitad del tesoro. España y Colombia deben adoptar acciones concretas para ponerse de acuerdo respecto al proceso de recuperación y conservación del galeón.
Más de 300 años después de irse a pique alcanzado por cañonazos de corsarios ingleses, el galeón español San José sigue estando en el centro de una batalla legal para hacerse con el enorme tesoro que llevaba a bordo. Un tribunal de Barranquilla, en Colombia, ha ordenado el embargo o secuestro del cargamento del San José, en respuesta a una apelación presentada por la empresa cazatesoros estadounidense Sea Search Armada, que reclama la mitad de las riquezas. El gobierno colombiano asegura que no permitirá que el tesoro del galeón acabe en manos de anticuarios, coleccionistas y cazatesoros. El San José se hundió el 8 de junio de 1708 cerca de Cartagena de Indias, convirtiéndose en sepultura de cerca de 600 marinos españoles. En su interior llevaba oro, plata, esmeraldas, cañones de bronce, un cargamento de incalculable valor que le ha valido el apelativo de Santo Grial de los naufragios. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Gracias por su atención y hasta la próxima.